Ahora queremos dar paso a dos estudiantes. Ellos son del pregrado presencial, pero no se encuentran en esta ciudad. Una de ellas, Stephanie Díaz, está en en Santo Domingo, República Dominicana, y entra en Ibagué. Entonces queremos invitar al magíster Nayer Webb, quien va a hacer la presentación de sus dos asesorados. Gracias. El objetivo del proyecto Estudios Interculturales es fomentar la reflexión e investigación misiológica e intercultural para promover buenas bases bíblicas y teológicas para el involucramiento de los colombianos en la misión de Dios dentro y fuera del país, y desarrollar herramientas para la contextualización intercultural del Evangelio. En las dos investigaciones que siguen, los estudiantes investigadores estudiaron la misión de Dios, la misión integral, y han puesto lentes misiológicos sobre varios pasajes bíblicos para informar y promover la participación de cercana con Dios en su misión. Stephanie Díaz hizo una lectura misiológica para promover el involucramiento de la Iglesia en la lucha contra la explotación sexual infantil en Colombia. Y Alejandro Maldonado hizo un trabajo de campo que investigó la misión integral con jóvenes sordos bogotanos. Como ya acabamos de entender, que ellos no están aquí presentes, pero van a presentar hoy por medio de Zoom. Y también yo tuve el honor de ayudarles y acompañarles en sus proyectos a distancia. Es decir, que todas nuestras reuniones también eran por medio del mismo, por medio de Zoom. Entonces, les presento a ustedes, Stephanie y Alejandro. Bueno, no se escucha. No sé si se escucha. Sí. ¿Sí? Pero no sé si ella nos escucha. ¿Sí se escucha? Bueno, yo estoy Te escuchando. escuchamos, Stephanie. Ok, gracias, profe. Bueno, primero que todo debo decir que me sentía emocionada solamente de verlos así en pequeñito, a mis profesores, compañeros. En serio, los extraño mucho y espero poder ir pronto a darles un abrazo de cerca. Para empezar, el presente trabajo lleva como título una lectura misiológica para promover el involucramiento de la Iglesia en la lucha contra la explotación sexual infantil en Colombia. Esta investigación fue realizada por quien les habla, Stephanie Díaz Borelli, y mi asesor fue el profesor magíster Nayer Webb. Espero que lo haya pronunciado bien, creo que fue una de las cosas que... Ok. Los problemas que fueron observados y que despertaron mi interés por realizar esta investigación fueron la realidad de que la explotación sexual es una problemática que golpea a la sociedad en el mundo entero. Muchas son las personas que se convierten en esclavas sexuales sin importar sus edades, nacionalidades o género, y uno de los más afectados por este problema son los niños. Sus servicios sexuales son ofertados en sitios turísticos como si fuera un atractivo de la ciudad. La historia cuenta que los niños han vivido siendo víctimas de flagelos por parte de aquellos que deberían protegerlos. No son valorados ni respetados. Se les consideran personas sin memoria y en algunos casos, como este, son cosificados. La niñez está en peligro. Debería y corazones de todos, pero lo más triste es que a pesar de lo evidente que es este crimen y su magnitud, parece ser que la ignorancia y la insensibilidad reinan como la respuesta de una sociedad adormecida y tolerante a tan reprochable barbarie. Con la Iglesia no ha sido distinto, bien sea por falta de información o capacitación, por desinterés o por pensar que es un tema que no le compete. Algunos cristianos siguen volteando la página ante las realidades que viven los niños en el mundo.
La pregunta que esta investigación buscó responder es, ¿qué debemos saber como iglesia para involucrarnos en la lucha contra la explotación sexual infantil en Colombia? El objetivo general de este trabajo fue identificar la problemática de la explotación sexual infantil en Colombia y justificar por medio de una lectura misiológica de varios textos bíblicos la importancia del conocimiento e involucramiento de la Iglesia en la lucha contra ella. A continuación voy a hablarles un poco sobre las conclusiones más relevantes que surgieron de esta investigación. No se sabe con certeza cuál fue el inicio del llamado turismo sexual, pero en la época de la colonización ya se solía practicar este tipo de actividades, aunque su incrementación ha sido atribuida a las guerras. La existencia de algunos mitos que rodean este tema, sumado con ver el turismo como la oportunidad para vivir nuevas experiencias, son algunas de las posibles causas del fortalecimiento de este delito. La explotación sexual infantil golpea fuera de la sociedad mundial y específicamente la colombiana. Afecta todas las áreas de la vida de las víctimas y viola gravemente sus derechos. Aunque se sospecha que las cifras oficiales no se acercan a las reales, debido a la clandestinidad que se maneja, las que se tienen son más que suficientes para mantener en alerta a cada individuo de este país y del mundo. Tristemente, la explotación sexual infantil es vista o catalogada por la sociedad como ilegal o aceptable, dependiendo de algunas variantes. En Colombia, contrario a lo que se suele pensar, las ciudades alejadas o que son un poco desconocidas también son azotadas por la presencia de este tipo de explotación, bien sea por turismo, por actividades como el transporte y la minería, o por la situación de extrema necesidad que se está viviendo en nuestro país vecino. En el resto del mundo, la explotación sexual infantil en el país tiene involucradas a todas las escalas sociales. Tanto los ricos como los de escasos recursos se convierten en clientes, si así se le puede llamar. Y el rango de características de los explotadores es muy amplio, al igual que las razones que llevan a los niños, niñas y adolescentes a involucrarse. Este es el segundo negocio ilegal con mayor rentabilidad en el país y se encuentra muy relacionado con el primero, que son las drogas. Debido a todo esto, Colombia ha ido incrementando la rigurosidad de sus leyes, tanto para proteger como para sancionar, y ha implementado diversas estrategias. En el segundo capítulo de este trabajo se concluyó a través del estudio de algunos textos bíblicos y de lo dicho por algunos autores, que todo interés por la liberación del mundo proviene de Dios, el que se ha levantado a luchar contra toda injusticia. Es Él el que se ha propuesto llevar a cabo una misión que busca eliminar la opresión. Y no existe una fuente de la cual provenga la pasión por dicha misión distinta a Él. Por lo tanto, es claro que la misión es de Dios y no de la Iglesia, y que el servicio de los cristianos en ella ha sido parte de la misericordia divina con su pueblo. También se debe recordar que lo que ha movido a Dios a poner en marcha dicha misión es el amor que siente hacia el mundo, y lo que busca esta misión es la restauración integral de la creación. Además, se mostró a través de las Escrituras que para Dios la misión se debe entender como liberación de forma integral. Dicho en las palabras del doctor René Padilla, la evangelización es inseparable de la responsabilidad y la acción social cristiana es inseparable de la evangelización. Entonces, la integralidad de la misión revela que el amor de Dios no solo se dice, sino que se muestra por medio de acciones. Una de las características del ministerio de Jesús fue el servicio incansable a la comunidad que le rodeaba y la atención especial a los grupos menospreciados y afligidos de la sociedad, entre los que se encuentran los niños. El Evangelio de Lucas es uno de los libros que cuenta con una mayor evidencia de esto. En sus páginas
el autor va entretejiendo el tema de la liberación de los marginados a través del Evangelio de Cristo. Este Evangelio resalta el amor de Dios por las personas en estado de necesidad y muestra la forma como Jesús mismo se adentró en el contexto de ellos y les dio la voz de salvación. Un ejemplo para esto es la declaración de Jesús en el capítulo 4, donde se señala a sí mismo como la libertad que los afligidos estaban necesitando. En otro pasaje del mismo Evangelio, Jesús cuenta la parábola del buen samaritano y resaltando la acción que el samaritano tuvo con el hombre que estaba malherido, dice, ve y haz tú lo mismo. Ahora, si hablamos concretamente de la forma como la Biblia muestra la relación de Dios con los niños, podemos ir al capítulo 21 del libro de Génesis, donde se relata la historia de Agar e Ismael. Esta historia puede dar una luz sobre la forma como el corazón de Dios se inclina hacia un niño y más aún si éste se encuentra en riesgo social. Ismael es el primer niño registrado en dicha condición. Ismael, al igual que muchos niños en la actualidad, cargaba con las consecuencias de un hogar disfuncionales tomadas por los mayores que lo tenían a cargo. En cuanto al acercamiento visto entre Jesús y los niños, se puede decir que lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Podrían ser recibidas como absurdas y molestas, porque aunque esa cultura pudiera llegar a apreciar la humildad característica de los niños, nadie se sentiría a gusto con que se le pidiera convertirse en un ser indefenso y dependiente, que son algunas de las palabras con las que se describían a los infantes. El poco poder que los niños poseían hacía que para situaciones como en la que supuestamente se encontraban Jesús y los discípulos, se subestimara por completo la contribución de los pequeños. Según los discípulos, los elementos de ellos precisaba de otro tipo de voluntarios, pero Jesús les dice que el reino le pertenece justamente a los que son como estos niños. El especial amor de Dios hacia las personas que sufren, sumado a la insistencia y repetitivas menciones del cuidado e importancia de los niños, más el evidente estado degradante de la sociedad, deberían ser razones más que suficientes para que la Iglesia se comprometa con las víctimas y la lucha por la erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes como un objetivo de la misión de Dios. Ya que para atender esta necesidad se necesitan más cosas que la sola convicción de compromiso, en el capítulo 3 se observaron las estrategias que están siendo utilizadas en distintos países o en Colombia misma, para que la Iglesia pueda conocer el rango de opciones de trabajo con el que cuenta. Entre las alternativas, crear campañas informativas, capacitar a los niños, niñas y adolescentes y a las familias, crear y presentar propuestas de trabajo a los entes encargados según corresponda, que pueden ser Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, ICBF, IPEC, etc. Suministrar un lugar que se pueda utilizar como lugar de refugio, apoyar las iniciativas existentes, entre otras. Ante la pregunta de algunas líneas que se podrían seguir investigando, yo pienso que puede ser el proceso de resocialización de las víctimas, la creación de lugares de refugio, el estudio de campo con víctimas, el estudio de campo con organizaciones involucradas en la lucha, el trabajo que la Iglesia está realizando, entre otras. Y con esto al aporte que esta investigación ha traído a mi formación como teóloga, a mi vida en general como mujer cristiana y además colombiana, y a mi llamado a trabajar en el área social, debo decir que el reconocer el profundo daño causado a las pequeñas víctimas y las altas cifras reportadas en mi país me ha sensibilizado profundamente y me ha hecho cuestionar mi servicio como parte de la comunidad seguidora de Jesús. Tener un mayor conocimiento y claridad sobre lo que es la misión de Dios y la misión que como
iglesia tenemos dentro de esta gran misión de Dios me ha impulsado a compartir con mi congregación y con todos los que estén a mi alcance la importancia de ir más allá de las palabras. Además, el estudiar un poco sobre la forma como se puede ayudar en esta lucha me dio ideas no solo para tratar con esta problemática, sino, y para finalizar, debo decir que deseo de todo corazón que esta investigación pueda ser utilizada de manera informativa y que dicha información cree conciencia e impulse a la Iglesia en Colombia a involucrarse activamente con la ayuda a las víctimas y la lucha en contra de la explotación sexual infantil. Muchas gracias, Estefano, por tu presentación. Ahora vamos a abrir un tiempo para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta sobre esta temática. Hola. Hola. Stephanie, ¿cómo estás? Te habla Rodolfo. Bien, hola, Rodo. Stephanie, tengo una pregunta. O sea, si tu instancia por fuera del país te llevó a abrir los ojos y ver, aprender más de esta problemática, mejor dicho, estar por fuera del país te llevó a entender un poco más la problemática de la violencia sexual, del tráfico sexual hacia los niños, o tú crees que también estando en Colombia pudiste haber notado cierto interés o conociste del tema o simplemente por estar por fuera fue que pudiste aprender mucho más del asunto? Bueno, no, realmente creo que antes de irme venía sintiendo como un poco de inquietud sobre los temas o cómo la iglesia está abordando todas las problemáticas que tienen que ver con los niños. Aunque realmente yo en la iglesia mi servicio no es con los niños, pero creo que los niños es un grupo que ha muy dado. Es más, incluso yo en el trabajo hablo un poco sobre eso y es que cada una de las actividades que planeamos para la iglesia, los espacios que planeamos para la iglesia, casi siempre son pensados más que todo en los adultos y no involucramos normalmente en nuestros planes a los niños, sino como el espacio que sobra, entonces vamos a ponerlo como clases para niños. Y de pronto también descuidamos un poco el tema de la capacitación para los profesores de niños, etcétera. Entonces, creo que por esa razón fue que empezó a despertar mi inquietud sobre qué tanto la iglesia, si dentro de la iglesia no se está haciendo tanto por los niños en general, cómo será con las problemáticas sociales que están viviendo nuestros niños afuera. Entonces creo que más que todo fue por eso que empecé a indagar como en el tema. Muchas gracias. Damos la oportunidad para una pregunta más, si la hay. Hola, Stephanie. Hola, profe. Mira, mi pregunta es si en la investigación que hiciste lograste encontrar información de en qué porcentaje son los padres mismos los que están involucrando a sus hijos en esta situación. Y en ese caso, uno como iglesia, cuando se entera de eso, ¿cómo podría actuar ante esa situación? Ok, sí. Primero que todo se vio que por lo menos en las ciudades como Cúcuta se está viendo muchísimo que por la situación que está viviendo Venezuela hay muchos de los involucrados o los niños que están siendo víctimas de esto que han sido involucrados allí por medio de sus padres, por las dificultades económicas que ellos tienen vendiendo a sus hijos. Con respecto a lo que se puede hacer como iglesia, uno de los temas de los cuales desarrollo en el trabajo es que una propuesta muy fuerte es realizar campañas informativas dentro de la iglesia, pero normalmente se ve que están como enfocadas hacia los niños, niñas y adolescentes. Y la idea de esto es no, hay que enfocarlas más que todo hacia los padres que son responsables
y que son los que toman las decisiones por estos niños o que permiten que estas situaciones pasen. Entonces, uno de los temas es tratar de abordar primero que todo a los padres, tanto de la iglesia como fuera de la iglesia, para que ellos se capaciten y puedan saber de otro tipo de opciones y además del cuidado que tienen que tener con sus hijos para no permitir que esto suceda. Muchas gracias, Stephanie, por tu participación. Vamos Gracias a ustedes. Vamos por dar 2 minuticos para levantarnos y vamos a escuchar al estudiante Alejandro Maldonado, quien está conectado desde la ciudad de Ibagué. ¿Listo, Alejito? Bueno, muy bien, vamos a ir ubicándonos para
escuchar entonces al estudiante Alejandro Maldonado, quien nos va a hablar desde la ciudad de Ibagué. Gracias a ustedes por su paciencia. Sabemos que ha sido una larga jornada. El jueves no va a ser tan larga, se los prometo. Podemos ubicarnos y entonces damos paso a Alejandro. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Maldonado, como me ha presentado, y tengo el placer de presentarles, socializar con ustedes esta investigación, este trabajo de campo que tiene por título Misión Integral con Jóvenes Sordos Bogotanos. El asesor para la investigación fue el magíster y profesor Nayel Webb. Ok, esta investigación parte de un problema que se evidencia en un sector mayoritario de las iglesias bogotanas, y es porque se encuentra que hay aparentemente un enfoque misional exclusivo en lo transcultural y hacia otras regiones, hacia otras latitudes. ¿Qué quiero decir con esto? Que aparentemente los creyentes en cierto sector de la ciudad consideran que hacer misiones tiene que ver simplemente con desplazarse fuera de la ciudad donde se vive o país incluso, y por ende olvidan de ciertos círculos sociales que se pueden alcanzar. Eso es parte del problema. La cultura o comunidad sorda es una de esas que son olvidadas dentro de la misión integral, de la misión de Dios, el deseo de Dios de alcanzar a todas las naciones. Entonces eso da como resultado que tenemos culturas, comunidades que han sido no alcanzadas. La cultura sorda es una de ellas. Otra de las problemáticas identificadas es la indiferencia a esta situación, a la situación de discapacidad que presenta este grupo. Una indiferencia que no solamente es propia del país. Si ustedes se han puesto a ver con detalle cómo se manejan las discapacidades en nuestro país, la ciudad de Bogotá también esto es un poco pues alarmante, y la indiferencia también ha abrazado a la iglesia. Por ende, esa labor de la misión integral como creyentes está siendo parcialmente comprendida o realizada de manera incompleta, dejando de lado este grupo social, el grupo de los jóvenes sordos, en Bogotá particularmente. Esto nos lleva a presentar la pregunta de investigación, que es: ¿cuál debería ser la postura del cuerpo de Cristo frente a las diversas problemáticas de la comunidad juvenil sorda bogotana, y de qué manera puede la iglesia alcanzar y discipular a estos jóvenes? El objetivo general se presenta así: generar una reflexión y propuesta práctica sobre el trabajo actual del Cuerpo de Cristo para la población adolescente sorda en Bogotá, a partir de la descripción de la misión integral, el análisis de esta discapacidad, la investigación de campo y una hermenéutica bíblica sobre dicha condición. Entonces ustedes aquí pueden percibir lo que básicamente es la estructura, lo que le da forma a la investigación a este trabajo de campo. Es primero hacer una definición de un integral, y comentaristas tienen para decir de esto, un análisis de lo que es esta realidad, la discapacidad de la sordera, una investigación de campo, que ya más adelante les enseñaré, y una hermenéutica bíblica aplicada en esta condición en base especialmente a dos pasajes analizados allí. El marco de la investigación, una investigación de campo que usó tanto el método cuantitativo como cualitativo. En cuanto a lo cuantitativo, la población objetivo para esta aplicación son creyentes sordos jóvenes entre los 14 y 25 años de edad, de ambos géneros, con diversos niveles socioeconómicos y de escolaridad. La muestra que se toma entonces son 40 jóvenes sordos seleccionados en Bogotá, pertenecientes a diferentes comunidades y organizaciones cristianas. Entonces, no solamente chicos que hacen a una iglesia, pero que hacen organizaciones cristianas. Se aplica entonces a ellos una encuesta de 15 preguntas, 15 preguntas que ustedes ya podrán seguramente pensar cómo se realizó esta encuesta para los chicos sordos. Entonces, parte de la particularidad de esta investigación es precisamente esto. Tuvimos que desarrollar
Una vez las 15 preguntas elaboradas, tuvimos que desarrollar videos para cada una de ellas, donde en lengua de señas le preguntamos a los chicos, les aplicamos la encuesta a cada uno de ellos. Entonces, a continuación quisiera mostrarles lo que es un ejemplo de una de las preguntas más importantes para nosotros. Es la pregunta número 14. ¿Qué quisiera que esta comunidad, iglesia o organización cristiana hiciera por usted como un joven sordo? Fue una de las preguntas. Obviamente esta pregunta está un poco más ampliada acá en el video, porque estamos recogiendo en esta pregunta, la intérprete está recogiendo parte de las preguntas, de las 13 preguntas anteriores que se han efectuado para que la persona, el joven sordo, pueda tener un panorama un poco más amplio de lo que se está queriendo lograr con su respuesta. También se realiza una investigación cualitativa, como lo mencioné previamente, y esta se aplica a una población de creyentes líderes seleccionados de iglesias y organizaciones en Bogotá, que han participado obviamente en actividades misioneras con jóvenes sordos. Entonces la muestra es a 3 y con experiencia de jóvenes sordos. Es importante resaltar en este punto que la población sorda y las muestras que son tomadas tanto para las entrevistas como la encuesta son representativas dados los porcentajes, dados los números por lo menos de los cuales se tiene conocimiento. Es difícil, como se menciona en la investigación, fue difícil encontrar datos exactos de números de jóvenes sordos creyentes en la ciudad y se hizo la investigación tanto en bases de datos seculares como de iglesias o asociaciones, pero es difícil conseguir buena información al respecto. En cuanto a los resultados, quisiera enseñarles a ustedes algunas de las gráficas de 4 de las preguntas más significativas para esta investigación. La primera, ¿cuáles barreras que identifica dentro de esta comunidad, otra vez, iglesia u organización cristiana, para que usted crezca en su fe? Ahí, en esta pregunta, los jóvenes podían seleccionar cualquiera de las 4 o si querían 2, 3 de estas respuestas, entonces por eso los resultados no necesariamente tienen que marcar 100%. El 0% de ellos dice que los programas no son oportunos para su discapacidad sensorial auditiva, pero el 83% dice que no hay relaciones significativas con personas oyentes. El 60% de ellos también dice que el liderazgo no tiene interés de comunicarse con ustedes. Estoy hablando del liderazgo oyente de las congregaciones o de las organizaciones. Pero un 28% dice que no hay ninguna barrera para crecer en la fe. Ellos identifican esto. Entonces noten que aquí ya hay un elemento muy importante y es el tema de las relaciones significativas con oyentes y con el liderazgo. Otra de las pruebas importantes fue, ¿en su comunidad hay personas oyentes que se comunican con usted en lengua de señas? 0% dice que sí. Eso ya es algo alarmante. No, el 25%. No, pero algunas están aprendiendo lengua de señas. Esto es algo positivo que se tiene que resaltar, el 17%. Y sí, pero solo el intérprete. Entonces, esta figura del intérprete, esa persona que hace parte de la congregación o de la comunidad, a veces incluso es contratada, empieza a tomar fuerza acá esta figura. Esa persona que interpreta la prédica, incluso la alabanza, los juegos, las dinámicas, es importante. Entonces, noten que a pesar con la pregunta anterior, no hay buenas relaciones significativas, no hay relación con los líderes, esto refuerza esa idea. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se describiría usted dentro de esta comunidad? Persona así, ¿se siente parte de ella? El 40%. Usted no es tenido en cuenta dentro de esta comunidad, el 7%. Usted se siente de poco valor en esta comunidad, el 8%. Usted es miembro
con oportunidades para servir a otros, el 35%, y otras respuestas, el 10%. Entonces, a pesar de lo que hemos visto hasta este momento, el 75% de los jóvenes encuestados afirman que se sienten, se identifican de alguna manera con la comunidad o la organización de la que hacen parte, a pesar de la falta de relaciones que hay. Entonces, esto parece mostrarnos que ellos valoran los esfuerzos que están dando o estamos dando como creyentes. Una última pregunta. ¿Qué quisiera que usted qué quisiera que esta comunidad hiciera por usted como un joven sordo? Se presentan varias alternativas, igual que la primera pregunta, esta podía seleccionar varias de las respuestas. Y vamos a ir con el mayor porcentaje primero. Profundizar en el estudio bíblico y en la relación con Jesús. El 35% de los encuestados dijo que eso era lo que quería que hicieran por ellos. Hacer actividades diferentes a las espirituales, el 28%, diferentes como salidas, apoyando la idea de relaciones significativas, no construidas solamente por un ambiente eclesial o cristiano. Que me enseñen a evangelizar a otros jóvenes sordos, el 20%. Evangelismo a las familias de los jóvenes sordos, el 13%. Más tiempo de oración, el 10%. Estoy bien así, otra de las respuestas, el 8%. Actividades cerca de mi casa, el 5%, porque mucho tiene que ver con el problema de desplazamiento para asistir a eventos y ese tipo de cosas. Que le enseñen a mi familia a comunicarse conmigo, revelando allí una problemática fuerte. Y que más oyentes aprendan a comunicarse con nosotros, el 5%. Como conclusiones, evidentemente hay una sensible realidad de los jóvenes sordos en nuestras comunidades, organizaciones cristianas. Esto es evidente, no solamente es una realidad del país, pero también de muchos creyentes. Otro aspecto importante para resaltar acá es que la cultura o comunidad sorda es equiparable a una indígena. Varios de los autores consultados argumentan en favor de un debate que está, digamos que en auge desde hace un tiempo, y es: ¿la comunidad sorda es realmente solamente eso, una comunidad, o debería valorarse como una cultura? Porque tiene su propio lenguaje, tiene sus propias maneras pues sus propias expresiones, sus propias tradiciones. Entonces hay algunos que consideran, y por eso he hablado de cultura y comunidad sorda. Eso nos lleva a pensar que si es considerada de esa manera, pues también deberíamos pensar que, como deseamos alcanzar a los indígenas en nuestro país o en otras latitudes del planeta, deberíamos con este grupo social. Por otro lado, las relaciones significativas reales como fundamento para alcanzar y discipular a jóvenes sordos bogotanos. Esto seguramente es lo más básico que uno puede decir en evangelismo y discipulado, pero tan básico que se ha olvidado en este tema de alcanzar a no creyentes. Y aprender lengua de señas es básico en este sentido, obviamente, porque una relación significativa no se construye si no hay una comunicación. Por otro lado, hay disposición en la comunidad sorda de crecer en la fe junto con oyentes. Eso lo muestran las encuestas, lo mismo arrojan ciertas entrevistas. Por otro lado, los jóvenes sordos quieren alcanzar a sus pares, y esto es como un jalón de orejas para los creyentes, al darse cuenta de ellos que la iglesia está haciendo por la comunidad sorda. Ellos están tomando la actitud de, bueno, vamos a hacerlo, y existen iniciativas, seguramente algunos de ustedes conocen iglesias que ya son exclusivas para personas sordas. Están abiertos y necesitados a relacionarse con oyentes, lo cual va a facilitar el trabajo misionero. Y por otro lado, se concluye que hay una necesidad en cuanto a la implementación de ayudas para esta comunidad. Materiales impresos más visuales era algo que salía en medio de la investigación. El uso de videos, el uso de sonidos fuertes, porque no en todos los casos los chicos tienen 100% de sordera o de pérdida de audición. Entonces, las actividades con sonidos fuertes, con bajos, llaman mucho la atención para ellos. El uso de luces también. Por otro lado, hay una necesidad en cuanto a la formación y a la acompañamiento de las familias de jóvenes sordos. Es triste ver que muchos de los jóvenes sordos encuestados, sus familias, padres, hermanos, que son oyentes en algunos casos,
no se comunican con ellos, simplemente porque consideran que esto es un problema, esto es algo que va a tomar tiempo y han decidido incluso llevar toda la vida, 20 años, sin comunicarse seriamente con sus hijos, desarrollan algún sistema de comunicación muy informal, pero no hay, obviamente esto implica que no hay relaciones profundas. Urge una correcta teología de la sanidad. Uno de los temas que sale a flote con esta investigación es precisamente esto, un grupo de sordos, una familia que se acerca con un hijo sordo y viene al Evangelio, tiene la idea de que, ok, este Dios, que es el Dios creador, el Dios del universo, el Dios sanador, seguramente cuando lleguemos ante Él puede sanarnos. Entonces, hay una necesidad de enseñar, enseñarle a estas familias y comunicar también en las iglesias, en las comunidades, una manera correcta de entender la teología de la sanidad. Por otro lado, como esta investigación se desarrolló en Bogotá y como capital de nuestro país y como capital de Latinoamérica, como otras capitales en Latinoamérica, congestionada y difícil para realizar actividades, es importante tener en cuenta la manera como se desarrollan estas, dónde se desarrollan este tipo de actividades para involucrar a los jóvenes sordos. Finalmente, hay una cultura que hace parte de la misión de Dios, Apocalipsis 7:20, hablando de los redimidos de todas las naciones, dice que después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, ¿no? Y delante del Cordero. Cuando habla de lenguas, estamos también, podríamos decir que está hablando de la lengua de señas. Entonces esto resulta siendo un motivador para la iglesia. Como aporte, finalmente, como teólogo, como investigador, obviamente la identificación de esta problemática, el acercamiento al tema más allá de la bibliografía, la sensibilización ante la realidad misionera de la iglesia con jóvenes sordos, herramientas adquiridas para el trabajo de campo y obtención de nuevas formas de indagar exhaustivamente sobre problemáticas y diría yo como problemáticas particulares, discapacidades particulares. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Ahora queremos abrir un breve tiempo para preguntas. Muchas gracias, Alejandro. Quería saber, con el uso tecnológico de los smartphones, ¿cómo esto impacta a la comunidad sorda y qué usan mayormente y si eso es de valor? Me acuerdo que mencionaste videos, pero no sé si la comunidad sorda usa texting. ¿Es de utilidad la comunicación tecnológica con la comunidad sorda? Gracias, profe, por la pregunta. Sí, evidentemente la tecnología es un elemento importantísimo ahora, pero todo con videos. Videollamadas, WhatsApp es una de las herramientas mucho más usadas. Los videos, las encuestas fueron enviados a través de WhatsApp, en su mayoría, algunos por correo electrónico. El español para un sordo es otro idioma, es un idioma diferente. Entonces, hablar de texting sería algo complejo para ellos. Cuando uno se va a comunicar con una persona sorda, se da cuenta que si uno le entrega las preguntas, por eso no fueron entregadas así, uno le entrega las preguntas, es posible que no comprenda. Ellos no usan mucho conjunciones, casi todo está relacionado con verbos y sustantivos. Entonces, hay que usar otro tipo de cosas como los videos. La tecnología es muy importante. Alejandro, te saluda con agradecimientos Guillermo Mejía y te pregunto, ¿en esta investigación hubo interacción con el sector público, específicamente con algunas oficinas de la ciudad de Bogotá, donde pueden tener problemas
de los cuales la iglesia puede aprovecharse y tal vez la iglesia puede aportar este tipo de experiencia que tú has investigado. Sí. De hecho, la intérprete que apoya este trabajo también es una amiga. Algunos de ustedes saben que yo sirvo en un ministerio juvenil y de hecho una de nuestras está desarrollándose precisamente hacia el trabajo con discapacidades. Y esta persona trabajaba hasta hace un tiempo con INSOR. INSOR es el Instituto Nacional para Sordos en Colombia. Es la organización más seria y gubernamental que tiene el país para trabajar allí. Entonces, muchas de las estadísticas vienen allí, ya que otras fuentes, digamos que cristianas, no tienen. Las más cercanas de pronto fueron arrojadas por sociedades bíblicas, pero INSOR proveyó algunas de esos números. Sí pueden desarrollar programas como en pro de involucrar a los jóvenes sordos allí, programas incluso de iniciativas empresariales que de hecho están muy motivadas por el gobierno, por lo menos hasta este momento vienen siendo así, motivadas, hay recursos para desarrollar, entonces nosotros estamos pensando proyectar esto seriamente. Muchas gracias, Alejandro. Aquí hago promoción de otro semillero de investigación que está desarrollando el profesor Nigel Webb y también al cual ustedes pueden vincularse para desarrollar sus proyectos de investigación. Para terminar esta jornada, quiero invitar al doctor Christopher Hayes, quien hará presentación también de sus 2 trabajos asesorados. Bueno, a veces uno escucha que la educación teológica formal es algo ajeno, muy intelectual, ajeno a la sociedad y de la iglesia. Y estoy seguro que cada una de las ponencias que hemos escuchado esta tarde ha falsificado esta acusación, ¿cierto? Ustedes nos han hecho muy orgullosos por razón de la manera en que ustedes están combinando el rigor intelectual con un corazón para la iglesia y la sociedad. Ustedes son unos embajadores excelentes para este seminario. Y eso incluye naturalmente a Pepe y a Alejo, que no están aquí físicamente, aunque indudablemente están en nuestros corazones. Bueno, además de tener el privilegio de echar mi grano de arena a estos pecadores aquí, también tengo el privilegio de ser director del proyecto de investigación institucional del seminario Respuesta al Desplazamiento Interno Forzoso en Colombia, también conocido como Fe y Desplazamiento. Durante 6 años, un equipo de profesores de la el profesor Acosta, la profesora Donner, el profesor Mejía, han trabajado en conjunto con diversos, y a Johan también, pero él no me está prestando atención. Han trabajado en conjunto con docenas de investigadores que son científicos sociales y profesionales y además 12 co-investigadores de comunidades desplazadas para entender las diversas facetas del fenómeno del desplazamiento forzoso y así crear materiales para movilizar la iglesia evangélica a fomentar la recuperación integral de las personas que han vivido el flagelo del desplazamiento forzoso en Colombia. Y además de tener este equipo de profesionales y académicos, hemos contado con el apoyo de numerosos estudiantes del seminario, incluso 3 de los cuales yo tengo el privilegio de destacar esta tarde. Que él hizo trabajar después de haber trabajado voluntariamente con el proyecto durante varios años. Julie Paola Fernández Rojas y Eva Enrique Maestra Alvarado dedicaron su tiempo y talentos formidables al trabajo del equipo de economía del proyecto. Ellos específicamente colaboraron con la creación de los currículos de desarrollo de la microempresa y trabajos para la vida, los cuales se enfocan en capacitar a personas en situación de desplazamiento o a crear un negocio propio o a incorporarse en el mercado laboral formal del país. Y después de apoyar los autores de aquellos currículos, Julie y Ever decidieron dedicar su trabajo de grado a una reflexión teológica sobre las realidades económicas del desplazamiento forzoso y los retos a la recuperación financiera del mismo. Y con base en aquel análisis, ellos
procesos de la línea de economía de fe y desplazamiento. Así, ellos elaboraron un proyecto supremamente intelectual y a la vez práctico, y brindaron a los eruditos del equipo de economía una retroalimentación valiosa que nos va a ayudar en la revisión de estos materiales educativos en 2020. Gracias, Ever y Julie, ahí están, por su compromiso con y apoyo al proyecto de fe y desplazamiento. Después de la presentación de Julie y Ever, vamos a escuchar de Carolina Pineda Arcila, una seminarista que colaboró con varios aspectos del proyecto de fe y desplazamiento, desde el trabajo de campo en el Granizal, que está en las fronteras de Medellín, a la prueba piloto de un currículo del equipo de pedagogía, al apoyo logístico de varios eventos del proyecto aquí en la institución. Y además de este trabajo práctico con fe y desplazamiento, ella dio aplicamiento al proyecto, profundizando en un área de investigación en el cual el profesor Acosta y este pecador trabajamos. El área es la narración de trauma. En el campo sociológico de estudios de trauma, se habla de cómo personas individuales y grupos colectivos procesan y asignan significado a los eventos traumatizantes que han sufrido, por medio de crear narraciones de trauma que explican qué les pasó y cómo ellos deben responder. El profesor Acosta y mi persona aplicamos esta teoría al estudio de la Biblia con relación al conflicto armado. Y argumentamos que por medio de la exposición de la palabra en la predicación de la iglesia, se pueden elaborar narraciones cristianas de trauma que pueden fomentar la recuperación de las personas desplazadas y el avance de la comunidad de fe. Carolina se sumó a esfuerzo análisis de trauma del conflicto armado y estudiando el libro de Jeremías en aras de crear una narración de trauma informada por los valores del texto bíblico. Y para ilustrar cómo puede funcionar una narración de trauma de este tipo, ella creó un sermón que procura ejemplificar esta práctica. Y tendremos el gusto de cerrar nuestro tiempo juntos esta tarde, escuchando una breve seleccioncita de aquel sermón. Así, sin más preámbulo, me da mucho placer presentarles primeramente a Julie Paola Fernández Rojas y Eva Enrique Maestre Alvarado. Bueno, buenas tardes para todos. Les agradecemos por continuar con nosotros todavía. Sabemos que ya ha pasado mucho tiempo. Gracias, porque para todos es muy importante este proceso de todo un año o más de trabajar y de investigar en aquello en lo que Dios también nos ha mandado a hacer como iglesia. Bueno, nuestra investigación se titula La responsabilidad de la iglesia frente al florecimiento económico de las personas en situación de desplazamiento en Colombia. Dicha investigación fue realizada por mi compañero Ever Maestre y por quien les habla Julie Fernández, bajo la asesoría del doctor Christopher Hayes, quien nos presentó hace un momento, y a quien le agradecemos no solo por su asesoría, sino también por su entrega en las necesidades sociales que tiene nuestro país. La problemática que nos llevó a realizar este proyecto está centrada en el fenómeno del desplazamiento, el cual es lamentablemente una situación que se sigue presentando en nuestro país. A tal punto que según el registro único de víctimas, la cifra de personas en situación de desplazamiento hasta este año supera los 7 millones. Y sus consecuencias a corto y largo plazo son trágicas, pues aparte de perder sus propiedades, los desplazados pierden sus costumbres, formas de vida, identidad, lazos sociales y arraigo a su comunidad. Debido a esto, el impacto económico que genera el desplazamiento afecta de forma radical a estas comunidades, pues al abandonar sus tierras pierden su forma de producción más importante y significativa y el único medio que han tenido de subsistencia por muchas generaciones. Al llegar a las ciudades, se encuentran sin saber qué hacer debido a que su vida y economía giraban en torno al trabajo del campo. Por lo tanto, en el nuevo territorio sus habilidades son innecesarias y tienen grandes dificultades para integrarse al mercado laboral de la ciudad. El desempleo y la falta de oportunidades laborales, que son limitadas por el bajo nivel de escolaridad que presentan las personas en situación de desplazamiento, ayudan y limitan muchísimo
proceso de crecimiento maduro que ellos deben tener junto con sus familias. Para las personas en situación de desplazamiento, el sufrimiento no termina al llegar a un nuevo territorio. Por el contrario, ellos deben cargar con sus secuelas, como el trauma que ha causado la violencia y el miedo a enfrentarse a nuevos retos económicos, que no solo dependen de sus capacidades, sino de otros factores externos, como la ayuda que ofrece el gobierno y que termina siendo insuficiente para lograr un buen proceso de recuperación económica. Aparte, parte de esta problemática es la respuesta insuficiente que la Iglesia en Colombia ha presentado frente a la situación precaria que presenta la recuperación económica de las personas en situación de desplazamiento. Aunque muchas iglesias sí están ayudando con esta población, en gran parte ellas ayudan en procesos de asistencialismo, lo cual no permite que los desplazados puedan utilizar su habilidad y capacidad para desarrollar una economía autosostenible que les permita su recuperación a largo plazo y por generaciones. A raíz de esto, nosotros desarrollamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál debe ser la respuesta de la Iglesia para la recuperación económica de la población en situación de desplazamiento en Colombia? Para el desarrollo de esta investigación se propuso el siguiente objetivo general. Identificar las maneras en que las iglesias en Colombia deben y pueden responder a las dificultades económicas de las personas en situación de desplazamiento a la luz del testimonio bíblico. Las siguientes son las conclusiones de nuestra investigación. Complejidad en el proceso de recuperación económica de las personas en situación de desplazamiento. En el primer capítulo de nuestra investigación se presenta un análisis sobre el desplazamiento, se profundiza en el origen de dicho flagelo, junto con las causas que resultan ocasionando la pérdida de tierras familiares, generando procesos de trauma, duelo y pobreza extrema. Después de hacer el análisis, concluimos que el desplazamiento ocasiona un deterioro del capital humano, financiero y social, genera nuevos pobres y por sus características, dicha pobreza se puede tornar crónica y de transferencia intergeneracional. Asimismo, a pesar del esfuerzo del gobierno por implementar un sistema de ayuda y una legislación que procura responder a las necesidades de la población desplazada, los programas de prevención, atención humanitaria de emergencia y consolidación y estabilización socioeconómica, ley de restitución de tierras, lo cierto es que su implementación ha sido escasa y las ayudas aún siguen siendo insuficientes. Segundo capítulo, se desarrolla una respuesta bíblica frente a las problemáticas económicas que sufren las personas en situación de desplazamiento. Por esta razón se explica qué es una buena vida en sus dimensiones económicas, la cual está basada en la capacidad que tiene un individuo de proveer para sus necesidades básicas, propias y las de los suyos, y cumplir con las obligaciones religiosas, es decir, diezmos, ofrendas, ayudas para los pobres. Es decir, la buena vida económica incluye poder cumplir con las obligaciones religiosas con las cuales se ama a Dios y en respuesta a ello se cuida de los necesitados. Igualmente se identifican los siguientes componentes necesarios para alcanzar una buena vida en sus dimensiones económicas. El primer factor que lleva al hombre a tener una buena vida en sus dimensiones económicas es el trabajo. El trabajo es una bendición de Dios para los seres humanos y es resultado. El trabajo dignifica al ser humano y ayuda a su autodesarrollo y contribuye al bien común. El segundo factor es la tierra. El libro de Génesis menciona que desde el mismo momento de su creación, Dios le delegó al hombre la tarea de cuidar y gobernar sobre lo creado. La tierra pertenece a Dios y ha sido dada en beneficio del hombre para su sustento y su desarrollo. Dios defiende la causa del pobre y está en contra de quienes se aprovechan de su poder para despojar a otros de sus propiedades. El tercer factor es la diligencia y la planificación. La diligencia es una virtud fundamental en la vida del ser humano. Lo aparta de la ociosidad y lo mantiene enfocado en sus metas terrenales y espirituales. Es tan importante que en Proverbios 12:27, dice
que es la posesión más preciosa del hombre. Asimismo, y muestra la importancia de planificar y poner en manos del Señor cada proyecto que se realiza. El cuarto factor para alcanzar una buena vida en sus dimensiones económicas es la buena administración de los recursos. Dios ha puesto al hombre como administrador y le ha delegado la autoridad con respecto a la creación y demanda que sea fiel en llevar a cabo su tarea. Todo le pertenece a Dios, suya es la tierra y su plenitud. Por consiguiente, se honra y se sirve a Dios cuando se trabaja con empeño y se administran bien los recursos que le ha dado, ya sean los recursos naturales, el tiempo, las finanzas, las habilidades y capacidades con las que Dios ha provisto a cada ser humano. El quinto factor es la obediencia a Dios por medio de la generosidad. No es posible hablar de una buena vida en sus dimensiones económicas sin mencionar el mandamiento de dar. Menciono unos ejemplos al respecto que nos dan las Escrituras. En la ley dada a través de Moisés, Dios ordena a su pueblo a no endurecer su corazón ni a cerrar la mano contra el hermano pobre, sino ser generoso y sustentar a quienes han empobrecido. En el Nuevo Testamento se puede ver también el ejemplo de Jesús teniendo cuidado de los pobres, siendo amigo de los necesitados y dando de comer a los hambrientos. El apóstol Juan también expresa el principio de generosidad con las siguientes palabras. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dios es un Dios generoso. Como lo menciona John Stott, si su amor habita en nosotros, veremos la relación entre lo que nosotros tenemos, posesiones, y lo que nosotros vemos, necesidades, y actuaremos. Factores que impiden a las personas en situación de desplazamiento alcanzar una buena vida económica. Después de analizar nuestro contexto colombiano, concluimos que el avance económico de las personas en situación de desplazamiento es todo un desafío. Debido a la falta de sus tierras, les es difícil imaginar cómo trabajar, pues ellas eran su fuente de ingresos aún por generaciones. Además, el no tener otras inversiones ni una planificación para el futuro hace que este proceso parezca difícil de alcanzar. Se calcula que desde el inicio del conflicto, es decir, hace más de 50 años en Colombia, ha habido entre 6,6 y 8 millones de hectáreas de tierras que han sido tomadas por la fuerza a sus propietarios a través de diversos mecanismos, las cuales han quedado en manos de los grupos ilegales, narcotraficantes, terratenientes, entre otros. Dichas tierras les pertenecían a campesinos trabajadores quienes vivían tranquilos en sus tierras, pues de ellas obtenían el sustento, seguridad y esperanza para el futuro. Pero a causa del conflicto todo cambió. Tristemente, como lo menciona Christopher Wright, la tierra que Dios ha provisto para el sostenimiento y deleite del hombre se ha convertido en una cuestión de conquista y hurto y una herramienta para la opresión, desigualdad e injusticia social. Asimismo, en su mayoría, las personas en situación de desplazamiento no tienen inversiones en otro lugar aparte de sus tierras, ni una buena planificación para el futuro. Lastimosamente, el colombiano en general no es dado a esto. Por ejemplo, en el campo a las personas se les enseña exclusivamente el arte de cultivar la tierra y dejan de estudiar o aprender otra cosa, pues su cosmovisión radica en depender solo de la tierra. Inclusive en el país se ha enseñado popularmente que quien nace pobre, muere pobre. Y sin importar cuánto esfuerzo le invierta al trabajo o el uso adecuado que le dé a sus finanzas, siempre tendrá escasez. Lo anterior impide y hace más difícil la recuperación económica de las personas en situación de desplazamiento en Colombia. Otro factor, no generar asistencialismo, sino dar una buena formación en el manejo de los recursos. El trabajo que la iglesia puede desempeñar con las personas en situación de desplazamiento no solo está ligado a la ayuda económica momentánea o asistencialismo, sino al reconocimiento de los factores mencionados anteriormente en búsqueda de cambiar su forma de pensar, sus conceptos de vida, la apropiación sobre los recursos que ya poseen, es decir, físicos, intelectuales y sociales, etc. Y la utilización de estos, lo cual puede ayudarles a tomar mejores decisiones
permitiendo que las generaciones presentes y futuros puedan vivir la realidad de tener una buena vida económica. En el tercer capítulo nosotros se evalúan los currículos de economía elaborados por el proyecto de fe y desplazamiento con el fin de ver en qué medida estos desarrollan los componentes que las escrituras presentan como claves para alcanzar una buena vida en sus dimensiones económicas. En dicha evaluación se concluye que en su totalidad los currículos cumplen con los compromisos necesarios para adquirir o para alcanzar una buena vida en sus dimensiones económicas. De la misma manera, consideramos que las cartillas y los currículos elaborados por este proyecto le brindan a la Iglesia un contenido completo, pertinente y práctico, diseñado para ayudar o para diseñado para ayudar a crear mecanismos que les permitan a las personas en situación de desplazamiento salir de sus situaciones precarias que deja el desplazamiento y proyectarse una buena vida de autosostenimiento de asistencialismo. Por último, en vista de que la problemática del desplazamiento es un fenómeno que se sigue dando en el país, consideramos que es menester de la Iglesia en Colombia que realice acciones en el asunto bajo la dirección de las Escrituras, las cuales nos presentan un Dios soberano que atiende las necesidades de los pobres y hace justicia a los agraviados. Ya casi, ya casi. Para finalizar, presentamos los siguientes aportes derivados de esta investigación. Primero, se buscó brindar un conocimiento más profundo del desplazamiento forzado en Colombia, como una de las realidades sociales más trágicas que ha afectado a nuestro país por varias décadas a causa de la violencia. Segundo, la respuesta que nosotros como teólogos y líderes eclesiales debemos brindar a la Iglesia desde una cosmovisión cristiana radicada en la Escritura y que responde a la realidad social actual. Tercero, impulsar a la Iglesia a actuar en pro de las necesidades de a los teólogos y a la Iglesia en la importancia de desarrollar proyectos investigativos que permitan la edificación de la Iglesia y de las comunidades desde diferentes profesiones, todo con el objetivo de llevar un evangelio integral hasta lo último de la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias a Julie y Ever por este trabajo. Nuevamente aprovecho la oportunidad para animar a los estudiantes a que se vinculen a los proyectos. Este trabajo, como dijo el profesor Christopher y el de Carolina también, surge de ese involucramiento de los estudiantes en los proyectos de investigación. Abrimos el tiempo para preguntas. ¿Evaluaron dentro de los materiales si hay la posibilidad de tener asistencia para el desarrollo de empresas? Porque muchas veces se necesita alguna ayuda financiera que está disponible para poder armar algo para que uno pueda trabajar. No sé si el alcance del trabajo incluía eso. Bueno, parte de lo nosotros no la abordamos como tal con nuestra investigación, pero es un trabajo que ya hizo de teología y desplazamiento. Sí existe, sí. Nosotros la evaluamos y efectivamente cumple con los requisitos que encontrábamos que generan una buena vida económica en las personas. Más que una pregunta sobre la investigación, tiene que ver con las repercusiones en la proyección ministerial profesional de ustedes como efecto de esta investigación.
Bueno, yo creo que personalmente, a grandes rasgos, este tipo de investigaciones nos permiten ver la realidad del país, o sea, ver cómo estamos, cómo vivimos y cuáles son las necesidades de un grupo de la población, ¿no? Pero que sí necesitan una atención de parte de la iglesia. Entonces, por lo tanto, bajo lo que ha sido para mí este proceso desde que empezamos con el semillero, es entender mi responsabilidad como cristiana, como teóloga, como líder dentro de las problemáticas sociales y cómo se desarrollan en el país. Bueno, yo creo que, sí, yo creo que para mí ha sido importante conocer más de cerca como la problemática, a pesar de pues, que tengo ciertos conocimientos, esto me ayudó a profundizar más. Y yo creo que una de las cosas que a nosotros como, bueno, hablo por Julie también, yo creo que el proyecto nació una vez que estuvimos dentro de las comunidades pilotos, estuvimos en Granizal, estuvimos y nos dimos cuenta en realidad de la problemática más de cerca. Yo creo que eso nos motivó y desde ese día dijimos, de veras nosotros deberíamos trabajar como acerca de esto, mirando toda la problemática. Entonces yo creo que el proyecto a nosotros, o en mi caso, me ayuda a no solamente a pensar en un evangelio solamente de iglesia, sino que también llegue a las realidades sociales del país. Entonces yo creo que para mí eso me brinda un gran aporte, no solo pensando en las cuatro paredes de la iglesia, sino en salir y mirar más las problemáticas de nuestra sociedad y actuar a favor de ellos, en favor de ellos. Muchas gracias, muchachos. Ahora damos paso a la intervención de Carolina, que como ya explicó el profesor Hayes, es un tanto particular, entonces espero que disfruten esta presentación. Buenas tardes. Gracias por... Denme un segundito. Gracias por esperar. Les ruego que aguanten otros 5 minuticos, 15 minuticos. Yo quisiera que fueran 5. Bueno, como bien presentó mi asesor, yo estoy trabajando en tema de narraciones de trauma y el título de mi trabajo de grado es Construir y plantar una narración de trauma bíblica para la crisis de desplazamiento forzoso colombiano a la luz del libro de Jeremías. Quiero también agradecer a mis amigos que vinieron y mi familia por sacar este tiempo para estar acá. Ahora, ese es el título. Listo. El problema que da origen a mi proyecto de investigación es que en Colombia el trauma vivido por las personas en situación de desplazamiento ha generado pues un trauma y este trauma requiere de ser interpretado por agentes culturales en la sociedad. ¿Qué es un agente cultural? Un agente cultural es una persona o un grupo de personas con influencia en la sociedad que pueden transmitir ideales y comunicar un trauma. Por esto yo argumento en mi trabajo que la iglesia es un agente cultural capaz de comunicar el trauma de las PSD, personas en situación de desplazamiento en Colombia, de una manera reconciliadora. Con base a este problema que les acabo de exponer, me planteé como objetivo principal la elaboración de una narración de trauma bíblica reconciliadora para la iglesia evangélica en Colombia, frente a la crisis de desplazamiento forzoso. Y por esto, al final, como les mencionó mi asesor, voy a darles una breve muestra de cómo se puede hacer una narración de trauma y ustedes van a ver un ejemplo de eso, voy a ir un poquito más rápido. El marco de mi investigación se deriva de una teoría de narraciones de trauma elaborada por Jeffrey Alexander. ¿Qué es una narración de trauma? Como también lo dijo mi asesor, una narración de trauma es la explicación de un trauma que se comunica para que las personas comprendan el trauma que una o varias personas han vivido. Esta investigación fue adaptada para la interpretación bíblica teológica por parte del doctor Hayes y el doctor Acosta en el artículo allí citado. Y yo intenté hacer algo similar con base al libro de Jeremías
y lo ejemplifiqué con un sermón que en breve se los voy a mostrar. Como conclusiones, bueno, pues yo demostré en mi trabajo que existe una gran conexión entre la iglesia como agente cultural y también, como les repito, los agentes culturales son personas, líderes en la sociedad que pueden transmitir ideales y pueden comunicar qué pasó y qué se puede hacer al respecto. Es por esto que yo concluyo que la iglesia es un agente cultural que puede elaborar narraciones de trauma usando la Biblia como un recurso para hacerlo. Mi tercera conclusión es que con las preguntas que plantea Alexander, las que pueden ver en pantalla, si uno le aplica estas preguntas a un texto bíblico y también las analiza, y analiza también el conflicto colombiano, puede llegar a encontrar similitudes y puntos de contacto entre la Biblia y el conflicto colombiano. Y por esto se llegó a la conclusión de que los aportes de la Biblia estudiados desde la teoría de narración trauma y es muy relevante para la situación actual del conflicto armado y trauma de las PSD en Colombia. Y por último, en mi trabajo también demostré que la recuperación de las víctimas del conflicto armado o personas en situación de desplazamiento se promueve cuando ellas puedan trabajar en su sitio de llegada o en el lugar al que decidieron desplazarse, para que cuando ellas estén allí puedan edificar, construir, plantar y crear. Como aporte a mi capacitación teológica está el estudiar la complejidad del exilio de Judá en comparación con la complejidad del exilio colombiano o el desplazamiento forzoso colombiano. Y también poder profundizar en las realidades colombianas y ser sensible a ellas a la luz del texto bíblico. Finalmente, un gran aporte es el hecho de aprender a leer el texto bíblico con otros lentes. No solo lentes, sino poder ejercitar la labor teológica de tener que preguntarnos cómo encuentro las similitudes y puntos de contacto entre el texto bíblico y la situación actual de Colombia. Ahora, como les mencioné, les voy a presentar un sermón muy reducido, que es la narración de trauma que yo elaboré. Este sermón ha sido elaborado para una audiencia imaginaria de personas en situación de desplazamiento. El título del sermón es Edificar y construir aquí. Reflexiones sobre el desplazamiento forzoso en el libro de Jeremías y en la tierra colombiana. Ya se venía diciendo por ahí que iban a tomarse el pueblo. Había cierto, pero nos manteníamos con un temor constante. Hace rato ese grupo armado ha venido apoderándose de la zona y su poder sigue y sigue y sigue creciendo. Se escucha decir que su líder tiene mucho poder y ya sabemos que son los que mandan por aquí. Este ejército ha matado mucha gente, les ha quitado sus tierras y han amenazado a todas nuestras familias. Recuerdo tanto ese día, era de noche, cuando escuché unos ruidos extraños afuera de mi casa. Por medio de una rendijita pude identificar unos hombres armados que estaban sacando a las familias de sus casas. También vi hombres que estaban quemando casas y saqueando las propiedades de mis vecinos. Todo estaba siendo destruido. También recuerdo el sonido de la puerta de mi casa cuando la tumbaron. Y tomaron a mis hijos, a mi esposa y a mí. Y nos desplazaron a la fuerza. Nos quedamos sin nada. Yo soy Eliezer, israelita de la tribu de Judá, y miembro del
consejo real. Mi familia y yo tuvimos que desplazarnos a Babilonia. Esto fue lo que los guerrilleros en Colombia han sido victimarios de muchos Eliezer, algunos de los cuales no tienen más remedio que desplazarse a causa del conflicto. Jeremías facilita nuestra reflexión sobre las circunstancias de muchos colombianos cuando estudiamos los consejos del profeta en Jeremías 29 para los exiliados en Judá. Quiero decirles que el estudio de Jeremías fue muy significativo para mí debido a la experiencia que viví con mi familia como misioneros en Corinto, Cauca, y siendo personas que tuvimos que desplazarnos a causa del conflicto armado. Es por esto que en términos de Jeremías, no solo me acerco a Jeremías como una lectora, sino como una persona que ha tenido que desplazarse a causa de la violencia, así como los judíos que fueron desplazados a Babilonia. Jeremías es un profeta cuyo ministerio comenzó a realizarse en tiempos de decadencia religiosa, política y social. Y uno de esos elementos de decadencia se ve reflejado en el exilio, cuando Babilonia se llevó cautivos a los más ricos de la población, a los intelectuales, artesanos, herreros y nobles. Es por esto que Jeremías les escribe una carta y Dios le dice al pueblo a través de Jeremías que ellos pueden edificar casas y habitarlas, pueden plantar huertos y comer el fruto de ellos, y que pueden casarse, tener hijos e hijas y buscar el bienestar de la ciudad donde han sido desterrados. El sentido de edificar y habitar es en buena medida la meta de construir, establecer una economía estable y constituir una vivienda para la familia. En términos generales es buscar una estabilidad general. Pero eso no es lo único que les dice Jeremías. Jeremías les dice que busquen el bienestar de Babilonia y que oren por ellos. El texto. Muy bien. Jeremías les está diciendo que tengan una actitud intencional por identificar las maneras en las que pueden buscar el bien de la ciudad a la que llegaron, explorando, buscando, investigando, orando, consultando a Dios. Hay muchas maneras. Por esto el consejo de Jeremías es prácticamente que los herreros, artesanos, nobles, todos los ricos contribuyan con el crecimiento y desarrollo de la nueva nación en la que están, porque así Babilonia prosperará por ellos y para ellos. Jeremías les está diciendo que ellos están en capacidad de ser ciudadanos activos que busquen el bienestar de la nueva nación. Ahora, nosotros viendo los consejos de Jeremías para los judíos que están en Babilonia, nosotros podemos pensar como colombianos que hemos tenido que desplazarnos, ¿qué pueden significar estos consejos para nosotros? ¿Qué similitudes podemos encontrar entre el exilio de Judá y el desplazamiento forzoso en Colombia? La pregunta que les acabo de hacer. Nosotros podemos pensar igual de fácil que podemos hacer exactamente lo mismo que ellos, debemos evaluar nuestras circunstancias. Nosotros no somos ricos como los judíos, ¿verdad? Nosotros somos personas que nos cuesta instaurar una economía estable, pero nuestra estabilidad no es imposible. Con el desplazamiento yo sé que no solo perdemos un capital económico, como compartían mis compañeros, sino que también hemos perdido un capital social representado en amigos, familias y vecinos,
Por esto, si nosotros queremos construir, edificar y plantar en un lugar nuevo, no debemos enfocarnos únicamente en lo económico, sino también en la reconstrucción de nuestras relaciones personales y sociales, nuestra comunión con otras personas. Nosotros podemos participar en organizaciones que beneficien nuestros hogares en tanto que disminuyan los efectos negativos del desplazamiento forzado. Y necesitamos ser intencionales en nuestra búsqueda. Nosotros también podemos buscar el bienestar del lugar en el que estamos. Podemos promover la paz y buscar la prosperidad propia y de los demás. Haciendo esto, les aseguro que nos convertiremos en ciudadanos activos y dejaremos a un lado la condición de víctimas. Como les mencioné, mi familia y yo nos desplazamos de Corinto y ya llevamos 4 años en una tierra diferente, donde nosotros hemos podido comenzar a construir, edificar, plantar y comer en una tierra nueva. No ha sido sencillo, pero hemos visto la bendición de Dios en medio de todo. Aunque tuvimos que salir de Corinto vendiendo nuestras propiedades por un costo mucho menor al precio real, en esta nueva tierra hemos reconstruido nuestro hogar y lo hemos habitado. Lo que nosotros necesitamos seguir haciendo es reconciliarnos con la idea de que podemos volver a empezar aquí, edificar aquí, construir aquí y plantar aquí. Reconciliarnos con la idea de que Dios sigue con nosotros. Y estando en una tierra nueva, nosotros necesitamos no temer, confiar y buscar el bienestar del lugar donde estemos. Y edificar, construir y plantar. Porque nunca salimos de las manos de Dios. Quien nos dice, yo sé los planes que tiene estar y no hay calamidad para daros un futuro y una esperanza. Gracias. Gracias, Carolina. Como ustedes ven, una narración de trauma, ¿cierto? Y todo eso mueve las fibras del corazón.